Hypothalamus, Artificial Intelligence. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta soluciones basadas en modelos matemáticos para reducir la propagación de incendios forestales. Manejo de desastres y emergencias. Marco de referencia. Contra los dioses, la extraordinaria historia del riesgo. Según Peter Bernstein, en su libro, Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. La revolucionaria idea que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es la maestría en el manejo del riesgo, la noción que el futuro es más que un capricho de los dioses, y que la humanidad no es pasiva ante la naturaleza. La esencia de la gerencia del riesgo yace en maximizar las áreas donde tenemos algún control sobre el resultado, mientras minimizamos las áreas sobre las cuales no tenemos control, y el vínculo entre causa y efecto es desconocido. Reto. Desarrollar un sistema de apoyo a la toma de decisiones, DSS, por sus siglas en inglés, para la gestión de desastres y emergencias. El objetivo general es reducir al mínimo el posible impacto económico negativo y las pérdidas de vidas humanas y de animales. Solución. Diseñar un conjunto de modelos matemáticos para abordar los problemas derivados de la gestión de desastres, basados en modelos de inteligencia artificial estocástica. Beneficio. Conjunto de medidas y modelos matemáticos para prevenir, /diagonal o reducir, el impacto de los desastres. Preparar a la comunidad para responder de la mejor manera cuando ocurre un desastre. El enfoque general de HAI es conectar modelos de analítica predictiva y prescriptiva, lo que implica una visión holística integrada, multidimensional espacio-temporal, de toda la cadena de suministro de servicios de respuesta a desastres. La analítica predictiva se basa, principalmente, en redes neuronales artificiales, machine learning y métodos probabilísticos complejos. La analítica prescriptiva se basa en programación matemática, más conocida como optimización. Gestión de desastres naturales. Acciones anteriores al desastre. Mitigación, conjunto de medidas para prevenir o reducir el impacto de los desastres, y preparación, preparar a la comunidad para responder mejor cuando ocurra un desastre. Dada la incertidumbre con respecto a los desastres, la teoría indica que la única forma de prepararse para los desastres es caracterizar probabilísticamente el riesgo, con análisis predictivos, y con base en esa información para tomar decisiones óptimas sobre cómo mitigarlo, y cómo prepararse para ello, utilizando analítica prescriptiva. El proceso implica tomar decisiones por adelantado, independientemente de los escenarios futuros, y simular decisiones para cada uno de esos escenarios. La decisión debe considerar el valor esperado del beneficio, o el costo, y el control de los riesgos extremos, que no deben asumirse. El proceso de optimización estocástica implica 3 etapas, 2 de análisis predictivo. Modelo de proceso estocástico, convierte los datos históricos en un modelo probabilístico dinámico, y generación de escenarios sintéticos, convierte el modelo dinámico en un árbol de escenarios sintéticos. Cuando hay datos suficientes, estos 2 procesos pueden ser algorítmicos, de lo contrario es necesario recurrir a un comité de expertos. Y una etapa de analítica prescriptiva. Optimización estocástica. Convierte el árbol de escenarios en decisiones aquí y ahora, y con la simulación de las decisiones futuras, genera funciones de distribución probabilística para el futuro. El modelo debe incluir restricciones de control de riesgo extremo. Se sugiere utilizar el valor condicional en riesgo como indicador de riesgo. En este caso, las decisiones a implementar están asociadas a la política óptima de asignación de recursos, para mitigación y preparación. Para ser efectivos en el proceso de gestión de desastres se requiere disponer de base de datos histórica de eventos del tipo de desastre. Modelo de inteligencia artificial predictiva híbrida, se sugiere el filtro de Kalman. Simulador del proceso físico del tipo de desastre, y modelo de optimización estocástica especializados para el tipo de desastre. Acciones posteriores. Reacción. El uso de recursos y procedimientos de emergencia para preservar la vida, la propiedad y el medio ambiente de la comunidad, ya que el desastre está ocurriendo. Recuperación.
conjunto de acciones a largo plazo para estabilizar la comunidad y volver a la normalidad. La reacción y recuperación después de ocurrido el desastre implica acciones durante el desastre y acciones de reconstrucción. Se debe notar que cada tipo de desastre natural tiene su propia forma de ser enfrentado y de ser modelado matemáticamente. Se destacan los siguientes: erupciones de volcanes y flujos piroclásticos, terremotos, inundaciones, tsunamis, sequías, huracanes, tornados, incendios forestales. Este video se focaliza en presentar la teoría y casos de aplicación de este tipo de desastre natural. Modelos matemáticos para reducir la propagación de incendios forestales. El documento Detecting Critical Nodes in Forest Landscape Networks to Reduce Wildfire Spread es la fuente de la información presentada en esta sección. Los incendios forestales son un proceso ecológico importante en las regiones boscosas de todo el mundo, que pueden causar daños económicos significativos y, a menudo, crear impactos generalizados en la salud y la contaminación ambiental. Un enfoque de optimización de la red para planificar los tratamientos de materiales combustibles en incendios forestales que minimicen el riesgo de propagación del fuego, en paisajes boscosos por debajo de un límite superior para el área total tratada. Se utilizan modelos de simulación para estimar la probabilidad de propagación del fuego entre pares de sitios forestales, y se formula un modelo de detección de nodos críticos, CND, que utiliza estas probabilidades estimadas para encontrar un patrón de tratamientos de reducción de material combustible que minimicen la propagación probable de los incendios. El modelado matemático controla el tamaño y la contigüidad espacial de los tratamientos de materiales combustibles. Los autores demuestran el enfoque con un estudio de caso en el Parque Nacional Kootenay, Columbia Británica, Canadá, donde investigaron las opciones de quema prescrita para reducir el riesgo de propagación de incendios forestales. Los resultados proporcionan nuevos conocimientos sobre la planificación rentable para mitigar el riesgo de incendios forestales. El enfoque es aplicable a otros ecosistemas con incendios forestales frecuentes, y al diseño y rediseño de bosques industriales y diagonal o ambientales. Una zona forestal puede considerarse como una red conectada de áreas inflamables, nodos, donde los arcos de conexión, bordes, representan posibles vectores para la propagación del fuego entre áreas adyacentes. Para minimizar la posibilidad de que los incendios se propaguen ampliamente por toda el área, el administrador asigna un conjunto de tratamientos, quemas prescritas, entre los nodos. El tratamiento de un nodo ayuda a reducir la intensidad del fuego para una supresión más eficaz. Para simplificar, se supone que el tratamiento de un nodo equivale a eliminar el nodo y todos los arcos conectados a ese nodo de la red forestal. Hay que tener en cuenta que los tratamientos no siempre son completamente efectivos. El problema del administrador es determinar la mejor manera de dividir la red, para minimizar la probabilidad de que los incendios se propaguen. Una estrategia popular para resolver este problema es reducir la conectividad entre nodos con combustibles inflamables en el área forestal. Esta estrategia se puede implementar resolviendo un problema de detección de nodos críticos, CND, que encuentra nodos críticos en una red cuya eliminación degrada al máximo la conectividad de la red de acuerdo con una métrica elegida. El concepto de nodo crítico caracteriza la vulnerabilidad de una red después de que se elimina una parte de los nodos, lo que, dependiendo del tipo de red, podría ser el resultado de desastres naturales o fallas técnicas. El problema CND se ha aplicado en muchas disciplinas, incluidas la seguridad, el transporte, el análisis de redes sociales y la epidemiología. Sea G igual a N, E, un grafo con un conjunto de N nodos o vértices, y un conjunto de aristas C, N por N, Fig. Primera. Dos nodos YJ están conectados si el grafo G contiene una ruta entre ellos. Definimos un componente conectado del grafo G, como un subgrafo en el que cada nodo tiene una ruta a todos los demás nodos del componente, pero no tiene conexión con algún nodo fuera de ese componente. Un grafo G está completamente conectado y representa un solo componente conectado, si todos sus nodos están conectados en pares. Si hay un par de nodos que no estén conectados,
entonces el gráfico G contiene al menos dos componentes conectados. Fig. B. Definimos una variable binaria x y, donde 11 iguala a 1 si el nodo y no se elimina del grafo G, y 11 iguala a 0 en caso contrario. Se define una variable binaria, UI, J, para cada par de nodos y J. UI, J iguala a 1 si los nodos y J no se eliminan, es decir, x iguala a xj iguala a 1, y hay una ruta que conecta YJ, es decir, cuando los nodos YJ están en el mismo componente conectado, Fig. 1c. Las imágenes muestran los siguientes gráficos. Gráfico A. Una red horizontal de áreas conectadas como un solo componente conectado antes de la interdicción. Gráfico B. Un grafo interceptado con dos componentes conectados. Los puntos grandes denotan los nodos eliminados, y gráfico C. Conexiones por pares entre nodos en los componentes conectados, después de la interdicción, líneas azul oscuro. Modelos matemáticos para reducir la propagación de incendios forestales. En el contexto de la prevención de incendios, la existencia de un camino entre los nodos YJ significa que un incendio podría propagarse entre YJ. El área de un nodo y SI. El subconjunto de nodos que se pueden eliminar de un gráfico G está limitado por un límite superior de área de tratamiento B, que también define el costo total de eliminar nodos. El grafo obtenido después de la eliminación de los nodos críticos de R es un subgrafo, o varios subgrafos de G, compuesto por el conjunto de nodos restantes, NR. Modelo de detección de nodos críticos, en inglés Critical Node Detection, CND. En el caso de los incendios, el objetivo del problema CND es minimizar el número total de pares de nodos conectados en los componentes restantes, subgrafos, después de la eliminación de los nodos G críticos. La función objetivo del problema CND, modificado para la planificación de la prevención de incendios, minimiza el número esperado de pares de nodos entre los cuales es posible la propagación del fuego, después de la eliminación de nodos en la red G. Cuando los nodos tienen la misma área, B limita el número total de nodos eliminados. El subconjunto omega I incluye aquellos nodos J que son objetivos potenciales de incendios iniciados en el nodo I, con probabilidades de propagación del fuego PIJ0. Las restricciones solo tienen en cuenta pares de nodos con probabilidades distintas de 0, para la propagación del fuego. Para cada par de nodos YJ, la función objetivo rastrea las conexiones de ruta UIJ y UJI, y las probabilidades de propagación del fuego PIJ y PJI en ambas direcciones, lo que ayuda a tener en cuenta las diferencias en la propagación direccional de los incendios. Por ejemplo, los valores de probabilidad PIJ o PJI podrían caracterizar la propagación de los incendios entre los nodos YJ, con vientos dominantes que soplan de y a J. Between nodes I and J, with prevailing winds blowing from I to J. La imagen muestra. Figura A. Pares de nodos IJ con el origen en el nodo y que se evalúan en el problema básico de CND. Figura B. Área de propagación potencial de los incendios iniciados en el lugar I. Los nodos con probabilidades positivas de propagación del fuego desde el nodo de ignición están sombreados. Figura C. Probabilidades de que un incendio se propague desde el nodo y con los puntos de ignición hasta los nodos J, P y J. Los ejemplos de propagación del fuego en las Fig. Segunda y 2b se basan en 100 iteraciones. Figura D. Un derrame de fuego alrededor del nodo de interés J, I. Figura E. Uso del nodo auxiliar 0 para inyectar el flujo en la red horizontal. Las flechas discontinuas muestran los arcos que conectan los nodos adyacentes N. Las flechas en negrita roja muestran el flujo desde el nodo 0, a través de los nodos conectados programados para su eliminación, resaltados en rojo. Caso de estudio. Kootenay National Park, British Columbia, Canadá. El modelo CND se aplicó en el Parque Nacional Kootenay en Columbia Británica, Canadá. Los mapas muestran la ubicación del Parque Nacional Kootenay y sus principales características. El parque forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en las montañas rocosas canadienses, y cubre una región subalpina y alpina, con elevaciones entre 1.200 y 3.400 metros sobre el nivel del mar.
Los bosques en elevaciones más bajas en el área están dominados por el abeto de Engelmann, el abeto subalpino, el abeto blanco y el pino palo, y son reemplazados por la tundra alpina en elevaciones más altas. Las igniciones por rayos son una causa común de grandes incendios. El modelo canadiense Bernie P3 se aplicó para simular igniciones y propagación del fuego en Vermilion Valley, aproximadamente 834 km², bajo el régimen de manejo actual. El modelo Bernie P3 genera escenarios estocásticos de ignición y propagación de incendios, que utiliza el esquema de incendios en el dosel del Sistema Canadiense de Predicción del Comportamiento del Fuego, FBP, modelando los incendios en superficie, así como la transición a los incendios en el dosel, y la tasa de propagación del fuego en el dosel. Para cada iteración, Bernie P3 genera las ubicaciones de ignición y los perímetros de los incendios individuales. Se utiliza el régimen de incendios de Reimer et al., que supone que los equipos de gestión de incendios atacan todos los incendios detectados en la zona, pero, en promedio, el 13% de los incendios provocados escaparían al ataque inicial. La extinción de incendios tiene el mayor impacto en los incendios que son pequeños en el momento del descubrimiento, y es sustancialmente menos efectiva cuando los incendios ya son grandes. Por ejemplo, Alberta reportó un éxito del 83% en la contención de incendios de menos de 3 hectáreas, y Columbia Británica reportó un éxito del 92% en la contención de incendios de menos de 4 hectáreas. Se agregó una zona de amortiguamiento de 5 kilómetros para permitir que los incendios se propaguen, dentro y fuera del área de estudio. El modelo se calibró para alinearlo con la distribución histórica del tamaño del incendio en el Vermilion Valley, en la Base de Datos Nacional de Incendios de Canadá. La red de terreno, que incluye 834 nodos hexagonales de 1 km2, interconectados en un patrón triangular. El tamaño de los nodos debe equilibrar la complejidad numérica del problema, con su utilidad práctica para la planificación real. Es un tamaño apropiado para capturar los patrones de las barreras naturales contra incendios, como las crestas de las montañas individuales, o los afloramientos rocosos, que han demostrado ser barreras efectivas para la propagación del fuego en el parque, a una escala de 250 metros y más. Sobre la base de este tamaño fijo de nodo, el límite del área de tratamiento, B, definía el número de nodos que se eliminarían de la red. El modelo de optimización se puede aplicar para evaluar dos escenarios diferentes. El probabilístico utiliza los valores de probabilidad sin cambios P y J para escalar las variables de decisión U y J en la función objetivo. En este escenario, los pares de nodos A y Y que exhiben las frecuencias de propagación de incendios más altas tienen el mayor impacto en el valor objetivo. Estas frecuencias dependen de la distribución del tamaño de los incendios, que se encienden en el nodo I y se propagan a J, ya que los incendios iniciados en I deben ser al menos tan grandes como la distancia entre I y J. En un paisaje forestal, la distribución del tamaño del fuego sigue una función exponencial. En consecuencia, este escenario tiende a estar cruzado por puntos calientes geográficamente distintos, con incendios pequeños pero frecuentes en todo el paisaje, y binario, los valores de P y J en la función objetivo se reemplazan con indicadores binarios de propagación de incendios, P y J bin, que son iguales a 1 para P y J 0 y 0 para P y J igual a 0. Por lo tanto, el escenario supone ponderaciones unitarias iguales para todas las conexiones de pares de nodos con P y J 0. Para cada nodo I, la suma de los valores de P y J bin define el posible grado de propagación de los incendios iniciados en I, un área de incendios que el escenario minimiza. Para una red cuadriculada típica de sitios forestales, el número de conexiones entre pares de nodos crece en proporción cuadrática, al tamaño lineal de un componente conectado, y, por lo tanto, crece la distancia entre un par de nodos I y J. En consecuencia, el escenario binario minimiza el número de trayectorias largas entre pares de nodos y, por lo tanto, minimiza la propagación de grandes incendios. Los escenarios probabilísticos y binarios de control de incendios pueden verse como estrategias alternativas para minimizar la posible propagación del fuego. El gráfico muestra la distribución del tamaño del incendio generada por Bernie P3, en comparación con la distribución histórica del tamaño del incendio de la Base de Datos Nacional de Incendios Forestales, NFDB. El gráfico muestra la distribución del tamaño del incendio generada por Bernie P3,
en comparación con la distribución histórica del tamaño del incendio de la Base de Datos Nacional de Incendios Forestales, NFDB. En la tabla se presentan los escenarios analizados con el modelo de optimización. Mapas de soluciones óptimas de eliminación de nodos. Métricas clave del régimen de incendios. Gráfico A. Probabilidades de quemadura. Gráfico B. Probabilidades de propagación del fuego entre pares de nodos, P y J. No se muestran las probabilidades de propagación a lo largo de los bordes de la red e entre nodos adyacentes, I. Gráfico C. Probabilidades de propagación del fuego entre nodos adyacentes, W y J. Escenarios analizados. 2 escenarios de decisiones probabilístico y binario. 3 escenarios de presupuesto, área de tratamiento B, igual a 10, 20 y 30, con 3 periodos para hacer la inversión, 2, 4 y 6 periodos. En total se analizaron 6 escenarios, con base en los cuales se implementa un plan de control de incendios. Los resultados para el escenario 1, de las soluciones de eliminación de nodos, basadas en la configuración de la cobertura del suelo, se presentan en columnas para 3 valores de B, iguales a 10, 20 y 30 nodos. Cada columna tiene 3 filas de mapas para 3 variables. Los paneles de DAL presentan soluciones que ignoran las restricciones de contigüidad espacial para los tratamientos del sitio, para el área de tratamiento, eliminación de nodos. Las soluciones sin información de propagación de fuego, DAF, dividieron el Valle Central de Vermilion casi por la mitad, mientras que el resto del presupuesto se gastó en aislar pequeños valles conectados al Valle Central por corredores estrechos. A medida que aumentaba el límite B de la zona de tratamiento, se gastó una mayor parte del presupuesto en el aislamiento de estos pequeños valles. La incorporación de información sobre la propagación del fuego cambió los patrones óptimos de eliminación de nodos. En las soluciones binarias, GAI, el Valle Central de Vermilion no se cortó por la mitad. En cambio, el enfoque inmediato en los niveles presupuestarios más bajos fue aislar los valles más pequeños. A medida que aumentaba el área de tratamiento, el modelo fragmentó el área con alto riesgo de igniciones en la parte sur del valle. Las soluciones probabilísticas difieren de las soluciones binarias, JAL. La mayor parte del presupuesto se gastó en la partición de la zona con un elevado riesgo de igniciones en la región sur. A nivel de la zona de tratamiento más amplia, una pequeña parte del presupuesto se asignó a la creación de 1 o 2 grandes divisiones en el norte. En comparación con los escenarios binarios de cuencas de incendios, no se gastó presupuesto en interrumpir los estrechos corredores que conectan los valles más pequeños. En general, los escenarios probabilísticos reducen de manera más efectiva la propagación local de incendios entre nodos adyacentes que los escenarios binarios. Valor objetivo frente al número esperado de nodos combinados con la propagación del fuego, es decir, área de tratamiento, nodos eliminados. A. Objetivo binario de Fireset, terreno donde un incendio forestal es propenso a originarse y propagarse. B. Objetivo probabilístico de Fireset. Valores objetivo bajos muestran mejores resultados. Compensación entre soluciones de problemas 1 a 3 en dimensiones de objetivos de escenarios binarios y probabilísticos de Fireset. A. Área de tratamiento, B igual a 10 nodos. B. Área de tratamiento, B igual a 30 nodos. Fronteras de compensación entre objetivos binarios y probabilísticos de escenarios de Fireset. Y. Soluciones al problema 1. 2 y 3. Soluciones de los problemas 2 y 3. Son cercanas, así que solo se muestran las soluciones del problema 3. Los valores objetivo para la solución del problema 3 se muestran como lo que denota el Fireset, potencial de propagación del fuego, al final del periodo. Escenarios. Incendio probabilístico. Objetivo minimizar el inicio de los incendios pequeños más frecuentes. Incendio binario. Objetivo minimizar el inicio de los incendios grandes. Modelos matemáticos como servicio, en inglés, Mathematical Models as a Service, MAS. MAS regional, Centro de Planificación y Control de Desastres Naturales. Es la solución concebida por HAI para gestionar en la nube los desastres naturales, a lo largo de todas las fases que indica la teoría formal. Mitigación, preparación, reacción y recuperación.
Actividades que deben estar soportadas en la Decision Making Artificial Intelligence. Sun Tzu, en el libro The Art of War, dijo: cada batalla se gana antes de librarse. En la guerra contra los desastres, la planificación apoyada por el método científico puede disminuir los eventos, de modo que muchas batallas se ganan sin pelear. La interrelación entre los distintos tipos de desastres requiere que, para llevar a cabo la mejor gestión posible, que minimice las víctimas y los costes económicos, sea necesario tener una visión holística de todo el problema. Desafortunadamente, los modelos matemáticos necesarios para cada tipo de desastre son diferentes. La industria 6.0 implica una mirada al problema muy diferente que en la industria 4.0. HAI ha desarrollado los cerebros artificiales para abordar el problema. Las revoluciones industriales digitales han transformado la producción mecánica tradicional en ecosistemas hiperconectados e inteligentes, cambiando las fábricas y la sociedad a través de software, redes y datos. La industria 6.0 se considera una fase visionaria y conceptual, en pleno desarrollo, que se basa en una inteligencia artificial intensiva. Industria 6.0 implica autonomía total, simbiosis biológica y sistemas industriales que funcionan como organismos vivos. Ya existen ejemplos de esta situación, como las redes inteligentes y el Internet de la energía. Se centra en la simbiosis total entre humanos, máquinas y sistemas biológicos para crear ecosistemas industriales vivos, regenerativos y profundamente éticos. A diferencia de sus predecesores, no solo busca eficiencia o colaboración, sino una integración en la que la tecnología se autoorganiza y evoluciona junto con la sociedad. Existen 3 eras de las matemáticas modernas orientadas a manejar ordenadores. Durante este periodo, las matemáticas básicas que apoyan la optimización no cambian, pero las tecnologías sí. La creación de ordenadores digitales y algoritmos iterativos tuvo lugar durante Industria 3.0 en 1947. Hasta la llegada de Industria 4.0, las matemáticas de los algoritmos crecieron, pero fue a partir de ese momento cuando la complejidad de las formulaciones y el uso de soluciones basadas en tecnologías avanzadas para la optimización a gran escala generaron el auge de la modelización. La industria 6.0 modifica el modelado matemático, dando lugar a la orquestación de enjambres de robots cognitivos y ecosistemas industriales vivos. Estos 2 términos son nuevos para la mayoría de la gente, incluidos los científicos, aunque se remontan al menos a 15 años. Los pilares fundamentales son: integración de matemáticas e inteligencia artificial, producción de inteligencia artificial general, AGI, con la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimientos en cualquier tarea intelectual, de la misma manera o incluso mejor que un ser humano. Simbiosis biología hombre-máquina, fusión de la intuición humana, inteligencia artificial avanzada y sistemas biológicos, como materiales autorreparativos o interfaces neurocognitivas. Autonomía cognitiva y proactiva, transición del mantenimiento predictivo a la autorregulación y regeneración. Los sistemas no solo detectan fallos, sino que se reconfiguran para evitarlos por completo. Sostenibilidad regenerativa. Más allá de reducir el daño medioambiental, los sistemas están diseñados para restaurar y mejorar activamente los ecosistemas mediante economías circulares en tiempo real. Y gobernanza ética y consciente. La IA incorpora razonamiento moral y transparencia, asegurando que las decisiones autónomas estén alineadas con los valores humanos y el bienestar planetario. Las tecnologías relacionadas con la industria 6.0 son: modelado matemático, traducción de problemas del mundo real a un lenguaje matemático, como fórmulas, ecuaciones o gráficos, para comprender, analizar y predecir comportamientos de sistemas complejos. IA generativa y AGI, co-creación de flujos de trabajo y diseño autónomo de productos basados en objetivos abstractos. Computación cuántica, procesamiento masivo de datos para optimizar cadenas de suministro ultra complejas y simulaciones moleculares. Gemelos digitales humanos, réplicas virtuales que simulan no solo procesos físicos, sino también dinámicas emocionales y cognitivas de los trabajadores. Internet de todo, IoE y 6G, conectividad ubicua y de ultra baja latencia que permite la orquestación de enjambres de robots y dispositivos cognitivos a escala global e incluso espacial. Uno de los cambios más impactantes ocurre con la llegada del Internet de las cosas, IoT,
que comenzó a modificar modelos que funcionaban en frecuencias discretas, como días, semanas, meses, para modelos en tiempo real. Se puede decir que en la industria 6.0 todos los modelos funcionan en tiempo real, de modo que el mundo reacciona de forma autónoma, distribuida y en línea, para todos los sistemas conectados a IoT. Para sistemas estáticos, la metodología también es válida, pero el mundo real es dinámico. El IoT regional combina el procesamiento local de datos, a través de la computación en borde, con conectividad IoT para procesar flujos de video e imágenes en alta definición, en áreas geográficas específicas. Esta convergencia tecnológica permite un análisis inteligente en tiempo real, directamente donde se generan los datos, sin depender de una infraestructura centralizada en la nube. Se utilizan algoritmos de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, Deep Learning, especializados en tareas como reconocimiento de patrones, detección de anomalías y actividades predictivas en el sitio fuente. El IoT es fundamental en la monitorización ambiental y la gestión de riesgos de desastres. Utiliza sistemas satelitales, redes regionales de cámaras HD, radares y drones autónomos para la alerta temprana de incendios forestales mediante análisis inteligente de imágenes. A nivel de arquitectura computacional, MMOS Regional opera en un entorno de nube, donde pueden coexistir múltiples tipos de dispositivos, como se presenta en el siguiente diagrama. Todas las componentes del sistema pueden residir en diferentes nodos de procesamiento especializado. Estos son: capa central, podría ser común para todas las organizaciones usuarias. EA Modeler, inteligencia artificial que se encarga de crear y mantener los modelos requeridos por el MAS regional. Control Center, para grandes regiones puede ser necesario y o conveniente disponer de uno o varios centros de control y de visualización de los resultados de los modelos. Optimization Server, computador de alto rendimiento para resolver los modelos matemáticos. Optimization Database, base de datos que soporta los datos de los modelos de optimización y el sistema de auditorías de corridas. Capa del usuario, se comunica con servicios propios del usuario, por ejemplo, estaciones de trabajos de los usuarios. Servidor del ERP, servidor de Business Intelligence y servidor del Sistema de Información Geográfica. Anticipación. Es el núcleo de la toma de decisiones en el entorno 4.0. No se trata de reconstruir los daños causados por un desastre, con decisiones a posteriori. Se trata de anticiparse y mitigar con acciones antes del desastre. Y la mejor manera de hacerlo es utilizar el poder de la modelación matemática, bajo el nuevo paradigma tecnológico, la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se les revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella. Carl Friedrich Gauss. Gracias por su atención.